Senador Iván Cepeda, buenas noches y bienvenido a Redman Noticias. Mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Senador, ¿en qué radica la gravedad de la conducta del expresidente Uribe que finalmente llevó a la Corte a ordenar su detención domiciliaria? Bueno, lo que se ha podido ir poco a poco estableciendo y que ha motivado una medida de aseguramiento que tiene por característica privar de la libertad al expresidente y senador, sumado al hecho de que hoy también un juez de control de garantías ha impuesto una medida similar al abogado Diego Cadena, quien también hace parte de este proceso, pues muestra que hay una doble conducta que presuntamente se habría cometido. En primer lugar, lo que se llama un soborno homogéneo y sucesivo, es decir, intentar sobornar a varias personas con un propósito que configura el segundo delito eventualmente, y es engañar a los jueces. Esas son dos conductas supremamente graves, porque implican la intención de hacer un grave daño, en este caso de hacerme un grave daño, con el propósito de liquidarme social, política y moralmente. Así que por todas esas razones, y en una decisión que es muy extensa, tiene más de 1.500 páginas, la Corte Suprema y su Sala de Instrucción Penal tomó esta decisión. Senador, el juez le otorgó detención domiciliaria en contra del abogado Diego Cadena. Considera lo que usted nos decía, que podría obstruir la investigación, pero a su socio, Juan José Salazar, lo dejó en libertad. ¿Qué opinión le merece esa decisión? Bueno, nosotros inicialmente no la hemos apelado, pero vamos a estudiarla, como también esa otra decisión que atañe al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Lo que muestra, digamos, este conjunto de personas, más muchas otras, es que el senador y expresidente no habría actuado de una manera solitaria, si es que se corroboran todas las pruebas ante la justicia, sino que habría una especie de aparato desde el cual estaría urdiendo toda esta trama que ha desembocado en la presentación de 22 falsos testigos ante la Corte Suprema de Justicia. Senador, el juez dijo que no hay soportes que demuestren que el dinero entregado al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez era una ayuda humanitaria. Así las cosas, en su opinión o en lo que usted ha podido conocer, ¿ese dinero entonces para qué se usó? Bueno, usted me deberá dispensar, pero aquí hay un principio que hay que respetar, especialmente para las partes del proceso, y soy una de ellas, soy la víctima, así he sido reconocido. No podemos entrar a hacer explicaciones sobre el expediente, porque si bien esta audiencia ha sido transmitida de manera pública, pues hay una reserva del sumario. Cualquier cosa que yo diga sobre esas pruebas, sobre esos hechos, puede suscitar obviamente la acusación de que estoy intentando presionar a los operadores judiciales. Por eso tengo que abstenerme, pero lo que sí puedo decir es que hay una muy abundante cantidad y calidad de pruebas que sustentan todas estas decisiones que se han estado tomando. Entiendo, senador. No sé si me pueda responder la siguiente pregunta, pero ¿a qué nuevas evidencias hace referencia la Sala de Instrucción en el fallo? Bueno, igual, tengo que tal vez evitar la respuesta, pero lo que sí puedo decir es que son 8 años de actividad de los operadores judiciales, en los que se ha recorrido un extenso camino en el cual hay pruebas de toda índole, testimonios, declaraciones, interceptaciones legalmente obtenidas de comunicaciones celulares, también de otros medios, documentos, filmaciones, inspecciones judiciales a sitios donde ha habido información muy importante. Entonces creo yo que aquí no se puede decir que no hay de dónde revisar las conductas que se han estado cometiendo. Bueno, entonces le voy a hacer una pregunta política, senador, que de pronto, ahí sí, de pronto me puede responder. Está sin problema, ¿cómo no? El presidente Duque dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene un doble rasero.
Lo que el presidente dice es que, por un lado, defendió la posibilidad de defensa en libertad de Jesús Santrich, que usted sabe está prófugo de la justicia, y por el otro lado, ordena la detención del expresidente Uribe. ¿Usted qué opina de esa afirmación? Yo creo que el presidente ha transgredido de una manera muy grave sus atribuciones, y que hemos visto en los últimos días que se quita la banda presidencial y entonces asume un rol que él ha designado de ciudadano, con el cual se da licencia para de manera grosera decirle a la Corte Suprema de Justicia qué hacer. Yo llamo al presidente que cese esa acción, porque va a obligarnos a tomar cartas en este asunto, y a instaurarle una queja disciplinaria o a buscar que la Comisión de Acusaciones, que es realmente también otro saludo a la bandera, actúe. El presidente groseramente está tomando posición en este asunto. ¿Usted cree que creo que va a ser hora de que nosotros comencemos a trabajar esa situación, porque ya lo hemos pedido, pero el presidente está más interesado en los problemas de su partido, de ver cómo mantiene su fidelidad a su mentor político y no en ser jefe de Estado? Esa pregunta me llega a la siguiente, y es: ¿usted cree que este es el momento para hablar de una reforma a la justicia, bien sea por la vía constitucional o por otro camino? Yo lo que me temo es que lo que está fraguando el uribismo es un ataque destructivo al Poder Judicial, porque ya lo hemos visto en otras etapas. Yo recuerdo que cuando el primo del entonces presidente de la República, quien era presidente del Senado, el señor Mario Uribe, fue interpelado por la Corte Suprema, el expresidente Uribe desató una campaña feroz, primero para, como lo está haciendo hoy el presidente Duque, decirle a los magistrados qué tenían y qué no tenían que hacer, y después eso, como ustedes recordarán, terminó en el episodio de las chuzadas. Bueno, ahora lo que se está proponiendo, ni más ni menos, es destruir las Cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, que también pues, ha tenido una jurisprudencia que choca con muchas de las pretensiones del presidente Duque, y también la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que hay un ataque sistemático contra estas instituciones. Pues senador Iván Cepeda, gracias por atendernos a esta hora y feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de polémicas, Paula, hoy se generó una polémica grande con el Procurador General de la Nación, porque le jaló las orejas a los funcionarios públicos que salieron a defender a través de sus cuentas en Twitter, cuentas algunas personales, parece que en otras no, a defender al expresidente y a expresarle su respaldo. El procurador dice: hay que acatar y no atacar. Entonces muchos se preguntan, ¿los funcionarios públicos, empezando por el presidente, tienen límites en su libertad de expresión? Ahí está el debate. Esa es la otra polémica que nos ha dejado toda esta historia de lo que ha pasado en las últimas horas con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, el presidente Iván Duque se estaría extralimitando. Pues nosotros aquí en Red Más Noticias consultamos con expertos constitucionalistas acerca de este tema y esto fue lo que nos dijeron. Con un comunicado, el procurador dijo que ningún servidor público está habilitado para promover o alentar el incumplimiento de las decisiones judiciales. El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo. La controversia de las providencias en ámbitos distintos al judicial atenta contra los principios de autonomía e independencia. Esto luego de los pronunciamientos que ha hecho el presidente Duque desde que se conoció la noticia. Al comunicado de la Procuraduría, esto respondió: yo no he invitado a nadie a que entre a confrontar ningún poder. Y de hecho, si uno ve en detalle la declaración que yo emití hace 2 días, fui claro en el aspecto institucional. Pero en la reflexión que nos corresponde a todos hacer como país, en la libertad de expresión y en la libertad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando no media ninguna condena. Pero ¿puede el presidente ampararse en el artículo 20 de la Constitución que garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones? Red Más Noticias consultó a varios constitucionalistas. En cuanto a que ese derecho cobije a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, sin duda. Los servidores públicos gozan de los mismos derechos que los particulares y son titulares de todos los derechos fundamentales que hay en la Constitución.
y por supuesto se puede expresar. Otros expertos creen que él puede expresar su opinión respetuosa acatando las decisiones judiciales, pero hay dudas sobre si ha controvertido la decisión como si fuera defensor de la persona detenida. José Gregorio Hernández recuerda que el artículo 201 de la Constitución pide al gobierno respecto a la rama judicial prestar a los funcionarios judiciales con arreglo a las leyes los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. Cuando hay una crítica de decisiones judiciales, cuando se ponen en tela de juicio por fuera del ordenamiento jurídico, se crea un desorden que va en contra del imperio del Estado de Derecho. Otros citan el artículo 6 de la Constitución, que cita que los funcionarios deben responder ante la extralimitación de funciones, en las que para algunos estaría incurriendo el presidente. Los servidores públicos mantienen su libertad de opinión en su calidad de ciudadanos, pero está restringida por el cargo que ocupan, dado su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad reglada. Hasta donde yo conozco, sus manifestaciones han sido muy prudentes, y lo que ha dicho es que se podrían ejercer los recursos, incluso la acción de tutela, si hubiera vulneración a derechos fundamentales del senador Álvaro Uribe. O sea que incitar a que se ejercen los recursos y a que las decisiones se ajusten a derecho no es de manera alguna desacato. Otro punto de la discusión se da por cuenta del retweet que hizo la cuenta oficial de la presidencia a trinos de funcionarios que en sus perfiles personales y no institucionales manifestaron su opinión sobre la situación de Uribe. Esto debido a que, aunque no es ley, la presidencia emitió el año pasado una circular en la cual da directrices a sus entidades e indica que en las redes sociales de las entidades públicas no se permite que las publicaciones reflejen opiniones o sentimientos del administrador y que las redes deben ser usadas para asuntos gubernamentales. La campaña del presidente Donald Trump reaccionó al anuncio del ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien expresó que si pudiera votar en Estados Unidos lo haría por Joe Biden. Orián Brito tiene reacciones. Hola, buenas noches. Para el comando de campaña del presidente Donald Trump, este respaldo que da Gustavo Petro al ex vicepresidente Joe Biden no representa ninguna sorpresa. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. Un anuncio de campaña del presidente Donald Trump en el que relacionan a la campaña del contrincante demócrata Joe Biden con Fidel Castro, Nicolás Maduro y el ex candidato presidencial colombiano y ex guerrillero Gustavo Petro provocó la reacción de Petro en las redes sociales, donde expresó que la campaña de Trump en Florida está llena de destacados uribistas. Si estuviera en Estados Unidos con derecho al voto, yo votaría por Biden, solo para salvar a la humanidad de una hecatombe. En conversación con América Noticias, Mercedes Viana Slash, asesora principal de la campaña del presidente Donald Trump, expresó que el apoyo de Petro a Biden no les toma por sorpresa. Joe Biden se ha acercado a los socialistas aquí en los Estados Unidos y como hemos visto en el caso del señor Petro, él es una persona izquierdista, radical, que no pudo ganar las elecciones en Colombia, un ex militante del MS-19 y es algo que nosotros, como sabemos, Joe Biden ha estado apoyado por Bernie Sanders, es socialista, la comunista Karen Bass, que la están considerando como candidata para vicepresidente. Y ahora el señor Petro. Agregó que con este respaldo se evidencia lo que a su juicio es la agenda del expresidente y candidato presidencial demócrata. Es que ya ellos no son moderados, ellos no son de la parte del centro del país, ellos están adaptando a lo que son las políticas izquierdistas que están promoviendo personas como Bernie Sanders. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Por su parte, el Partido Demócrata considera que es el presidente Donald Trump el que ha manifestado su admiración por líderes totalitarios. Ningún intento de los republicanos puede esconder que ha sido Donald Trump el que ha demostrado tener tintes autoritarios y que ha expresado admiración por líderes como Vladimir Putin y que al mismo tiempo ha expresado voluntad de reunirse con el brutal dictador Nicolás Maduro. Donald Trump debería estar enfocado en ayudar a la comunidad, especialmente en estos momentos de crisis. Les recordamos que el proceso de elecciones para primarias ya está en desarrollo hasta el 18 de agosto.
Acción, noticia de último momento. Mucha acción. Estados Unidos le advierte a Nicolás Maduro que hará lo necesario para que no sobreviva en el poder el fin de año. Lo digo a Donald Trump, eres un miserable Donald Trump. Impusimos sanciones históricas contra el régimen de Maduro. Acusamos a Maduro por narcoterrorismo, como todos aquí saben. Apoyamos a los líderes legítimos de Venezuela. En este momento es Juan Guaidó. Según el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, en su comparecencia ante el Senado. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo hacemos desde el 5 de enero de 2019 y lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas y trataremos de decirlo de todas las maneras posibles cada día. Juan Guaidó llama a una movilización opositora gigante para rechazar los comicios del 6 de diciembre en Venezuela. Asegura que está llevando una agenda de esquemas para lograr la anhelada transición en Venezuela. Donald Trump le ratifica a Juan Guaidó su respaldo como presidente interino aún después de las elecciones del 6 de diciembre que considera fraudulentas. Hay conversaciones del Comando Sur con militares activos del gobierno para trabajar en estrategias de una posible transición, dijo Abrams en su alocución. El diputado opositor Juan Manuel Olivares desmiente a Nicolás en cifras por el COVID-19 en Venezuela. Que nombra al Potro Álvarez como encargado de la salud de los venezolanos. Los quiere negar, pero lo nombró, porque es un improvisado. Es una dictadura que con su Ministerio de Ciencia y Tecnología manda a ponernos aceite de malojillo. Una dictadura que con quien usurpa el Ministerio de Salud nos manda a poner goticas de Prevengovir bajo la lengua para evitar el COVID-19 con medicina homeopática o curar en terapia intensiva con medicina homeopática. Sigue la polémica de si es o no es la voz de Diosdado. Hay suspicacia en medios y muchos advierten de quién sería la voz que presentó Nicolás en Televisión Nacional. Buenas tardes a los compañeros y las compañeras de los distintos equipos políticos parroquiales. Epa, Mario, saludo a ti, a todos los usuarios, las usuarias. 16 años está cumpliendo la hojilla. Esto es una manifestación de aprecio del pueblo, mantenerse tanto tiempo. La detención de Álvaro Uribe genera polarización en el país. Paloma Valencia pide que haya una nueva constitución y el presidente Duque también se refiere pese a la coyuntura nacional. Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia, una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. Y ese no es un tema de coyuntura, es un tema estructural. La decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez es una decisión que debemos apoyar absolutamente todos los colombianos, una decisión seria, una decisión que demuestra su verticalidad. Y adicionalmente, no podemos permitir las continuas amenazas por parte de un sector político que busca asustar a las diferentes cortes para que no hagan su trabajo. Debemos respaldar y abrazar la institucionalidad como todos los colombianos. Yo rodeo a la corte. Es la consigna de esta movilización popular desde la pandemia. Queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente. Xi Jinping lanza una última advertencia a Washington para que retire sus tropas del Mar del Sur y advierte de duras acciones militares en su contra. Se viene el tercer conflicto mundial, ya les contamos qué está pasando con las dos potencias mundiales. Atención, último minuto. Estados Unidos se va en contra del régimen para las próximas semanas, con el único fin de que Nicolás Maduro no siga en el poder en Venezuela, así como lo están escuchando amigos en Venezuela. Hace pocas horas, el enviado especial para el país caribeño, Elliot Abrams, afirmó que el presidente de los Estados Unidos está preparando nuevas estrategias con la misión de que el dictador no siga más en el poder allí, en el país petrolero. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo hacemos desde el 5 de enero
de 2019 y lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas y trataremos de decirlo de todas las maneras posibles cada día. Elliot Abrams aseguró que la administración de Donald Trump está trabajando duro para que el dictador venezolano Nicolás no siga en el poder a fin de año y urge a la Unión Europea y a países latinoamericanos a imponer más sanciones en contra del régimen chavista para lograr ese objetivo lo más pronto posible. Señor presidente, estoy de acuerdo con eso. Han evitado que un gran número de personas suya, ellos se han apoderado de varios de los partidos políticos más grandes, simplemente reemplazan la dirección de los partidos y les dan todos los bienes del partido, oficinas, los símbolos del partido a las personas que el régimen elige. Van a celebrar esta elección, dicen, el 6 de diciembre. Hay hoy en Venezuela 0 máquinas de votación, 0. Así que, ¿cómo van a hacer esto? Creo que desafía la comprensión. Y al igual que las elecciones presidenciales de 2018, esto va a ser otro fraude. Además dijo, esperamos que no sigan el poder para el final de año y estamos trabajando duro para que eso suceda, afirmó el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela este martes durante una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado. Porque no creemos que una elección libre en Venezuela sea posible con Maduro en el poder y el control del ejército y el control de la policía y el control de las pandillas colectivas con 2 o 3 mil agentes de inteligencia cubanos. No veo que eso sea una posibilidad de una elección libre. En las últimas horas había trascendido la posibilidad de un eventual diálogo entre el gobierno norteamericano y el régimen chavista. Incluso una delegación de Noruega habría viajado a Caracas para analizar la situación del país caribeño. En línea con lo que expresaron los funcionarios de la administración del gobierno de Donald Trump, Abrams fue tajante. Con Maduro estamos dispuestos de hablar de su salida. Si quiere quedarse en Venezuela o irse, es su problema, pero de ninguna manera hablaremos con él de quedarse en el poder. Hay un espectro, senador, y supongo que al final podría bloquear a Venezuela. Eso es un acto de guerra, pero podría hacerlo y podría evitar que las naves entren y salgan. Obviamente hemos elegido no hacer eso. Hablamos con los chinos sobre esto, hablamos con los rusos sobre esto. No creo que ninguno de ellos tenga mucha confianza en Maduro. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que ha puesto en Venezuela este año, específicamente 0, están retrocediendo. Los rusos están sacando dinero de Venezuela, tratando de recuperar su dinero, pero permitimos la protección política y la protección en la ONU. Además, urgió a Canadá, la Unión Europea, los países signatarios del Tratado de Río a imponer más sanciones contra Nicolás. Necesitamos más sanciones personales, de las del tipo que Canadá, la Unión Europea y los países del Tratado de Río han hecho. Necesitamos más restricciones de viajes. En este caso, cuantas más sanciones, mejor, porque ponen más presión sobre el régimen. Para evitar que Maduro continúe en el poder, Abrams dijo que el pueblo venezolano debe reaccionar contra las elecciones legislativas en Venezuela el 6 de diciembre y consideró que la comunidad internacional, incluidos los 59 países que reconocen como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó, también deben rechazar estos comicios como un completo fraude. El 6 de diciembre, Venezuela celebrará las elecciones para renovar la Asamblea Nacional y a las que el grueso de la oposición venezolana no se presentará por considerarlas un fraude, lo que deja vía libre para que el chavismo retome el control de este órgano que desde el 2015 está en manos de los opositores. Al respecto, Abrams adelantó que Washington no reconocerá la legitimidad de estos comicios y va a continuar reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y jefe de Estado interino independientemente de cualquier resultado. Unas elecciones corruptas no cambiarán el estatus de Guaidó. Nuestra política es que reconocemos a Juan Guaidó como presidente. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas, sostuvo. Por su parte, recordó el alzamiento militar del 30 de abril del 2019 cuando un gran número de uniformados se rebeló al dictador. Sobre las diferentes versiones que surgieron ese día, Abrams dijo: no tengo la información de inteligencia precisa, pero una versión dice que Cilia Flores se fue y otra que el embajador de Rusia se encontró con Maduro y lo convenció de no irse. Esto significa un gran apoyo para las aspiraciones del presidente interino Juan Guaidó y de todos los integrantes de la oposición venezolana que esta semana acordaron no ir a las elecciones el 6 de diciembre propuestas por la CNE y que consideran fraudulentas y sesgadas. Abrams, que impulsa la remoción de Maduro en el cargo, dijo que Estados Unidos respaldará a Guaidó sin importar el resultado de la elección y predijo que otros países también comparten este sentimiento. Esa elección corrupta no va a cambiar la condición de Guaidó y no creo que puedan encontrar a nadie en el liderazgo de la oposición que diga otra cosa. Los principales partidos de la oposición de Venezuela acordaron no participar en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre tras considerar el proceso que es un fraude. Por su parte, el canciller venezolano de la dictadura Jorge Arreaza escribió en un Twitter que el gobierno de Trump está en la fase terminal
y pretende alargar sus agónicos y fracasados planes para impulsar la salida de Nicolás una vez termine el actual periodo legislativo encabezado por Guaidó. Los parlamentarios estadounidenses de ambos partidos apoyan a la oposición liderado por Juan Guaidó, que controla un país cuya economía está hecha añicos por parte de Nicolás Maduro. Según la Organización de las Naciones Unidas, unos 5 millones de venezolanos han emigrado desde finales del 2015 por la crisis social económica, marcada por la escasez de productos básicos y de medicamentos. Elliot Abrams, sin embargo, fue cuestionado duramente por el senador demócrata Chris Murphy, quien lo interrogó por la posición escéptica que Estados Unidos optó frente a los intentos de la mediación de Noruega. Debemos ser claros en nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio. Ha sido implacable el desastre. Debemos ser claros en que nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio ha sido un implacable desastre. Y si no somos honestos sobre eso, entonces no podemos autocorregirnos, dijo Murphy al diplomático. Y entonces nos han puesto en una posición en la que estamos reconociendo a alguien como líder de Venezuela que no controla el gobierno, ni la Fuerza Armada, ni ocupa el cargo. Elliot Abrams, en respuesta a otra pregunta del republicano Ted Cruz, insistió en la esperanza del gobierno de una pronta caída de Nicolás. Obviamente tenemos la esperanza de que no sobreviva este año y estamos trabajando duro para que eso ocurra. Un integrante del gobierno colombiano señaló que el silencio de Venezuela por las declaraciones de un jefe del Ejército de Liberación Nacional en las que juró lealtad al régimen de Nicolás Maduro es visto como la confirmación de la alianza de esta guerrilla con el gobierno de Venezuela. Así lo aseguró el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien dijo que el régimen dictatorial de Maduro no ha mencionado una sola palabra sobre el video, algo que nosotros interpretamos como la confirmación de la alianza perversa entre el ELN y Nicolás. El periódico El Tiempo publicó hace algunas semanas un video en el que alias Eduard del Frente Oriental del ELN le dice a Nicolás que cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta el fin. Compañero, comandante y jefe, Nicolás Maduro Moro, cuente con el Ejército de Liberación Nacional. Somos leales a Venezuela. El gobierno colombiano sigue exigiendo una explicación tanto al Comando Central del ELN como al gobierno de Nicolás Maduro sobre la alianza perversa. Para el comisionado, este silencio de Venezuela es una confirmación de que el ELN está juntando esta larga lista de delitos que ha venido cometiendo en traición a la patria. Porque una cosa es una guerrilla que dice tener reivindicaciones sociales dentro del territorio colombiano, pero otra es la alianza con la dictadura para afectar nuestra soberanía y nuestra democracia, concluyó Ceballos. El gobierno colombiano ha acusado a Venezuela por proteger al ELN e incluso asegura que varios jefes de esta guerrilla están en el país. Atención, el Comando Sur establece contacto con militares venezolanos para el día después. El funcionario de la Casa Blanca admitió que hay contactos con militares venezolanos y confirmó que seguirán reconociendo a Juan Guaidó aún después de las elecciones de Maduro. El gobierno estadounidense está en contacto con militares activos de las Fuerzas Armadas en Venezuela, explorando opciones para restaurar la democracia en Venezuela. El Comando Sur lo está intentando. Están en contacto con militares en estos momentos en Venezuela. Estamos constantemente pensando a quienes no hemos alcanzado, qué nos falta intentar, porque así como tú, todos queremos que esta política funcione y se restaure la democracia en Venezuela, dijo el funcionario. Hemos aprendido que hay militares que, a diferencia de otras dictaduras, son realmente parte de la estructura criminal. Hemos aprendido que hay muchos funcionarios y militares que quieren saber qué pasa después de que Maduro salga del poder. Por eso, sacamos el marco para la transición. Hemos aprendido que tenemos que acercarnos a los líderes militares de cualquier forma, agregó Abrams. En la misma declaración, el funcionario dijo que el apoyo a Guaidó no va a cambiar y que se mantendrá firme después de las elecciones convocadas por Maduro y a las que la mayoría de la comunidad internacional no reconoce y a las que no asistirán 27 partidos de la oposición venezolana. Las elecciones corruptas no cambiarán el estado de Guaidó, dijo y agregó que seguirán reconociendo a Juan Guaidó después de enero del 2021 y estamos seguros que 60 países harán lo mismo, dijo Abrams. Además, el funcionario repitió el mantra que aclara: con Maduro estamos dispuestos a hablar de su salida. Si quiere quedarse en Venezuela o irse, de ninguna manera hablaremos con él sobre no sea salir del poder, finalizó. De otra parte, tras una resolución del Ministerio de la Defensa del régimen venezolano, se confirmó el ascenso del ministro del Interior y de Justicia, Néstor Reverol, de mayor general de la Guardia Nacional a general en jefe de la categoría efectivo de comando. El documento reza que asciende al grado de general en jefe en la categoría efectivo del comando con antigüedad del 4 de agosto del 2020 al mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Luis Reverol Torres. Extra. Último minuto.
Atención Venezuela, esto es lo que está pasando en Venezuela este martes. El líder opositor y presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó, hizo un llamado de atención a que todos los venezolanos se movilicen a la militancia opositora rechazando los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre y a que la mayoría, que son antimaduristas, han optado por no presentar sus candidaturas porque lo consideran un total fraude por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. La dictadura está derrotada en su farsa antes ni siquiera haber avanzado unos días. Ya la desconoce el mundo, ya la desconoce también institucionalmente Venezuela y la mayoría del país. Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla, dijo Guaidó, que preside una de las dos directivas que dicen controlar el Parlamento. Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla. Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo. Durante una sesión virtual del órgano en la que la oposición reiteró su negativa de participar en estas elecciones. Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo, una pandemia, añadió el dirigente a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela. En una pandemia, la dictadura trató de comprar diputados y simplemente logró lo que sabíamos que iba a lograr. Están sancionados por la Unión Europea. El lunes, la oposición reiteró que las elecciones de diciembre son un fraude, mientras que en la sesión parlamentaria de este martes aprobaron un acuerdo para dejar por escrito su rechazo al fraude electoral que se pretende materializar el próximo 6 de diciembre. Que debe haber responsabilidad en el accionar. No están traicionando a un parlamento, a unas siglas de unos partidos políticos, están traicionando a la vida misma de los venezolanos, a la república, al país entero. Han vendido la patria, en este caso, a intereses económicos. Convalidar una farsa, una trampa, un fraude, simplemente abona a una dictadura que mantiene más de 400 presos políticos, a 5.000 refugiados y 7 millones de personas que están en crisis humanitaria compleja. Sufre, duele en este momento profundamente el país. Así que esta postura digna, firme, que hemos asumido en conjunto, unitariamente, un liderazgo responsable que debatió, que deliberó, que unificó criterios y que tiene pendiente sin duda tarea para ejercer la mayoría que se nos encomendó institucionalmente desde el Parlamento, pero también en las calles. Dijo Guaidó para respaldar la postura de los partidos opositores y señala que hay una agenda, escuchen bien, con pasos importantes que se van a ejercer, la mayoría en diferentes formatos y esquemas, pero no dio más detalles al respecto porque estos son pasos importantes para la transición. Todos tenemos un rol, los venezolanos tienen un rol en este proceso, desde comunicar efectivamente hasta ejercer su derecho a vivir libres, a ejercer el derecho a ser mayoría, a vivir con dignidad y en libertad. Por el contrario, tenemos que ganar ambas batallas, la batalla por la vida y entender el contexto de la pandemia y la batalla por la libertad. Guaidó también dijo que los opositores han asumido la tarea de generar una transición política y que estas no se decretan, sino que se construyen. Así que tenemos pasos importantes que dar los próximos días, el pacto unitario, la gran convocatoria a ejercer la mayoría en sus diferentes formatos, esquemas y formas, entendiendo la pandemia y la vulnerabilidad y fragilidad del sistema de salud venezolano, que no podemos sumar a propagar un virus, por el contrario, tenemos que ganar ambas batallas. Todos tenemos un rol, los venezolanos tenemos un rol, insistió sobre movilizar a los venezolanos más preocupados por el COVID que causó el deceso de 187 personas tras 21.000 contagios. Atención, noticia de última hora. Atención, el diputado opositor Juan Manuel Olivares denunció que los decesos por COVID en Venezuela duplican la cifra oficial que presenta Nicolás a través de su alocución en televisión. Al menos 349 personas han perdido la vida por COVID-19 en Venezuela, según denunció este martes el diputado opositor José Manuel Olivares, lo que supone casi el doble de los 187 decesos que figuran en las cifras oficiales difundidas por el régimen de Nicolás. Hasta el momento podemos registrar 175 personas sin vida adicionales a lo que reporta la dictadura, dando un número real de 349 venezolanos que han perdido su vida por el COVID-19, aseguró Olivares en una sesión virtual de la Asamblea Nacional del Parlamento, antes que la dictadura brindara un nuevo balance que ubica solamente 187 decesos. Ojalá los insultos de Nicolás Maduro resolvieran su improvisación. Ojalá los insultos de Nicolás Maduro salvaran vidas. Pero la verdad es que hoy sigue tomando medidas erráticas
erradas, llenas de improvisación y de impericia. El parlamentario fue nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para la salud y la atención sanitaria. Subrayó que hasta el momento han perdido la vida 38 médicos por el COVID. Ya son 38 colegas médicos que han perdido su vida, con un 22% de calidad, la más alta de toda la región. Es decir, Venezuela es el país donde más se mueren miembros del personal de salud. Finalmente, el congresista condenó que Nicolás prefiera comprar máquinas electorales para comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, que la oposición considera una farsa, y no ventiladores para salvar vidas. Que nombra al Potro Álvarez como encargado de la salud de los venezolanos. Los quiere negar, pero lo nombró, porque es un improvisado. Una dictadura que con su Ministerio de Ciencia y Tecnología manda a ponernos aceite de malojillo. Una dictadura que con quien usurpa el Ministerio de Salud nos manda a poner goticas de Prevengovir bajo la lengua para evitar el COVID-19 con medicina homeopática o curar en terapia intensiva con medicina homeopática. Última hora. Extra. Último minuto. Atención Colombia, se viene una constituyente, dijo el presidente, que reformar la justicia es necesidad del país, así lo señaló el primer mandatario, quien dijo que modificar la constitución es un proceso largo y que los cambios para la justicia en Colombia deben ser con velocidad. Al ser cuestionado por el periodista Luis Carlos Vélez acerca de la directriz que promovió su partido, el Centro Democrático, sobre una asamblea constituyente, el mandatario dejó entrever su postura. Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia, una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. Y ese no es un tema de coyuntura, es un tema estructural. Un proceso constituyente es un proceso importante, pero es un proceso largo. Yo creo que aquí se trata de reconocer, más allá de la coyuntura del país, que necesita una reforma a la justicia, afirmó el presidente Duque en diálogo con la FM. Agregó que la conciliación al respecto de una hipotética reforma constitucional no le corresponde solamente al Centro Democrático, sino también a los demás sectores políticos del país. Tendremos la conversación no solamente con el Centro Democrático, sino también con otros partidos, porque creemos y tenemos que buscar el mecanismo más eficaz y más veloz para poder hacer esta reforma a la justicia en Colombia. Clama desde hace mucho tiempo el presidente y dijo en varias veces que la reforma a la justicia no pasa por la coyuntura del orden de detención domiciliaria contra Álvaro Uribe, sino que es un tema estructural que el país necesita desde hace varios años. Más allá de la coyuntura, se requiere hacer justicia más cercana al ciudadano, que le dé la tranquilidad, que mantenga elementos de garantía para el ejercicio de la defensa, añadió en esa frecuencia radial, con el fin de buscar y de que diera una respuesta contundente. Luis Carlos Vélez le preguntó de nuevo sobre la constituyente y el presidente le dijo, sentenció: la respuesta de reforma a la justicia es necesaria. Hay un gran consenso. La forma la tendremos que mirar con los partidos políticos de tal manera que podamos conciliar la urgencia de la reforma con mayor velocidad y el mayor alcance, dijo Iván Duque. Atención, noticia de último momento. De otra parte, Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente en la historia moderna de Colombia, el de mayor caudal electoral de las 2 últimas décadas, pasó ayer su primera noche en arresto domiciliario junto a la familia. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, esta ordenó su detención en el caso de la supuesta manipulación de testigos y en la que él es acusado de fraude procesal y de soborno. Esta medida jurídica, la primera de este tipo contra un ex jefe de Estado, tendrá consecuencias imprevisibles en el escenario político. Es un hecho político trascendental, porque Uribe fue muy popular cuando gobernó y se ha mantenido vigente, dice Jan Bassett, politólogo de la Universidad del Rosal, la apertura que había impuesto el presidente Iván Duque al principio del año, buscando más gobernabilidad al incluir las fuerzas como Cambio Radical y la pandemia, aplacaron la pugna en el país, pero este hecho puede crear un brote de la polarización. Adelanta. Uribe, fundador del Centro Democrático, ocupa una curul en el Congreso tras convertirse en el 2018 en el senador más votado de la historia, y aunque había anunciado que pensaba no volver a participar en las elecciones, la decisión deja huérfana de momento a la colectividad gobernante. La resolución sobre su curul es materia de investigación, aunque la certeza es que no hay en el horizonte este partido dirigente de semejante envergadura. Es posible, al menos por las primeras declaraciones de ayer de sus pesos pesados, que busquen radicalizar su discurso y pongan en la discusión los beneficios para quienes dejaron las armas y fueron favorecidos en curules en el Congreso. Anoche, por ejemplo, enviaron un primer mensaje de que las cosas serán distintas
distintas y la bancada al completo se retiró de la sesión habitual en señal de protesta. Hay un escenario en el cual el proceso se alarga durante todo el 2021. Eso va a imposibilitar que el senador Uribe esté presente en el Congreso. Estaría dando dinamismo a su bancada al ser aglutinador de las tendencias políticas dentro del Centro Democrático, pronostica Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Bogotá vive una jornada atípica por cuenta de la justicia, dada la orden de la detención contra el expresidente y el senador Uribe Vélez. En varios sectores de la capital de la República se realizaron cacerolazos en respaldo a la justicia, pero también en apoyo al senador Uribe. Integrantes del partido político Centro Democrático convocaron marchas organizadas en Bogotá para rechazar la medida tomada este martes por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente. Pese a la restricción por parte de la alcaldía de realizar marchas desde que inició la cuarentena por la pandemia del COVID, la medida privativa de libertad decretada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en contra del expresidente Uribe también conlleva efectos de carácter administrativo. Una vez en el Congreso de la República se haya informado oficialmente de esta decisión por parte del Alto Tribunal, la mesa directiva deberá proceder a suspender de su cargo a Uribe como senador del Centro Democrático. Así lo informaron varias fuentes políticas luego de que se conociera el fallo por parte de los magistrados del Alto Tribunal. Estoy seguro que el expresidente Álvaro Uribe, en el transcurso del proceso, logrará demostrar su inocencia. Sin embargo, en este caso no cabría la aplicación de la figura de la silla vacía, teniendo en cuenta que los delitos de los cuales está siendo procesado el exmandatario no son objeto de este tipo de sanción. Aunque Uribe deberá salir temporalmente del Congreso, su curul podrá ser reemplazada por la siguiente en la lista de los candidatos que el Centro Democrático presentó para las elecciones. Jenny Rosso Zambrán, quien fue diputada del departamento de Cundinamarca, sería la persona encargada de ocupar ese puesto de manera temporal o absoluta en caso de que un juez lo determine la culpabilidad de Uribe. La silla vacía solamente aplica para delitos graves y de lesa humanidad como tener relaciones con grupos armados ilegales, narcotráfico o casos de corrupción, más no para el fraude procesal o soborno, conductas por las cuales el líder del Centro Democrático está siendo procesado. En caso de que el exmandatario decida voluntariamente renunciar a su curul para adelantar su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, el Congreso deberá proceder a llamar de forma inmediata a Rosso para que ocupe el escaño que quedaría libre en el Congreso. Atención, último minuto. Noticia internacional. Las relaciones entre China y Estados Unidos están a punto de intensificarse después de que Pekín advirtiera a Washington que advierten la paz y la estabilidad en la región ante una visita oficial a Taiwán. Washington anunció esta semana el primer viaje a Taiwán en 6 años de un funcionario estadounidense. Tras el anuncio, China anunció su oposición a cualquier reunión entre Estados Unidos y Taiwán que pueda dañar la estabilidad de la región y exigió el cese de las relaciones diplomáticas. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, Wang Wenbin, dijo: China se opone firmemente a los intercambios oficiales entre los Estados Unidos y Taiwán. Instamos a los Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola región, detener toda forma de intercambio oficial con Taiwán y abstenerse de enviar señales equivocadas a las fuerzas de independencia de Taiwán. Con las tensiones entre China y los Estados Unidos en un punto bajo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, también dirigió una crítica velada a Beijing sobre su manejo de la pandemia del COVID y la falta de transparencia sobre esta misma. Taiwán ha sido un modelo de transparencia y cooperación en la salud mundial durante la pandemia del COVID y mucho antes de ella. Espero con interés transmitir el apoyo del presidente Trump al liderazgo de Taiwán en materia de salud mundial y subrayar nuestra creencia compartida de que las sociedades libres y democráticas son el mejor modelo para proteger y promover la salud. El señor Azar será el funcionario de mayor rango en el gabinete americano desde 1979, cuando los Estados Unidos reconocieron a su gobierno para visitar el país, aunque todavía no se ha fijado una fecha especial. En virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, no solamente reconocen el gobierno de Taiwán, sino que también confirman que Estados Unidos proporcionará a la isla armas necesarias para protegerse. Aunque Washington ha considerado el viaje como una oportunidad para reforzar la cooperación en materia de salud, también reafirma los lazos de Estados Unidos en la isla en medio de una acumulación de armas en el mar de Asia Oriental.
El primer ministro de Xi Jinping ha expresado su deseo de poner a la isla bajo el principio de una sola nación, a pesar de su autonomía. Dentro del principio, Taiwán se considera parte de Beijing continental y se reunificará con esta nación. En medio de esta política, el gobierno taiwanés ha advertido del aumento de ejercicios militares cerca de la isla. Los aviones de Beijing se han aventurado en el sistema de defensa antiaérea de Taiwán múltiples veces, causando que el primer ministro de este último, Su Tseng, advierta de la intención de Beijing de usar la fuerza para recuperar la isla. Pekín es muy grande y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para tratar con Taiwán. Xi Jinping, siempre con una epidemia tan grave, ha enviado sus aviones y barcos alrededor de Taiwán, perturbando realmente a Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, también advirtió del aumento de la presencia militar de Beijing, que es un refuerzo para preparar la recuperación de la isla. En cuanto a la tendencia a largo plazo, Xi Jinping parece estar aumentando gradualmente su preparación militar, especialmente en el aire o en las aguas cercanas a Taiwán. Los Estados Unidos han enviado barcos a la región con el fin de defender la isla. Japón también ha aumentado su capacidad militar en el mar meridional para hacer frente a las agresiones de Xi Jinping. Las tensiones se han intensificado después de que Japón informara de la mayor presencia de buques patrulleros de Xi Jinping en la región desde el 2012. Además del mar meridional, los Estados Unidos declaran su intención de defender estas aguas contra Beijing. La Marina de los Estados Unidos aumentan los patrullajes en la zona. Los Estados Unidos cada vez están más preocupados por el desarrollo de lo que el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó el imperio naval de China. También declaró ilegal cualquier ganancia territorial hecha en el mar meridional. El mundo no permitirá que Beijing trate el mar meridional como su imperio marítimo. América está con nuestros aliados y socios del sudeste asiático en la protección de sus derechos soberanos a los recursos marítimos, en consonancia con los derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, señaló Pompeo. Estamos ante un nuevo conflicto mundial, el tercero de nuestra generación, o solamente serán escaramuzas y esto se convierte en un conflicto mediático. ¿Qué opinan ustedes? Leemos sus comentarios. Si les gustó este video, por favor, manito arriba. Gracias por compartir, por el apoyo, que es importante para nosotros continuar con nuestra labor informativa. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video. Acción, noticia de último momento. Muchachones, Estados Unidos le advierte a Nicolás Maduro que hará lo necesario para que no sobreviva en el poder el fin de año. Lo digo a Donald Trump, eres un miserable Donald Trump. Impusimos sanciones históricas contra el régimen de Maduro. Acusamos a Maduro por narcoterrorismo. Como todos aquí saben, apoyamos a los líderes legítimos de Venezuela. En este momento es Juan Guaidó. Según el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, en su comparecencia ante el Senado, reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo hacemos desde el 5 de enero de 2019 y lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas y trataremos de decirlo de todas las maneras posibles cada día. Juan Guaidó llama a una movilización opositora gigante para rechazar los comicios del 6 de diciembre en Venezuela. Asegura que está llevando una agenda de esquemas para lograr la anhelada transición en Venezuela. Donald Trump le ratifica a Juan Guaidó su respaldo como presidente interino aún después de las elecciones del 6 de diciembre que considera fraudulentas. Hay conversaciones del Comando Sur con militares activos del gobierno para trabajar en estrategias de una posible transición, dijo Abrams en su alocución. El diputado opositor Juan Manuel Olivares desmiente a Nicolás en cifras por el COVID-19 en Venezuela. Que nombra al Potro Álvarez como encargado de la salud de los venezolanos. Los quiere negar, pero lo nombró, porque es un improvisado. Es una dictadura que con su Ministerio de Ciencia y Tecnología manda a ponernos aceite de malojillo. Una dictadura que con quien usurpa el Ministerio de Salud nos manda a poner goticas de Prevengovir bajo la lengua para evitar el COVID-19 con medicina homeopática o curar en terapia intensiva con medicina homeopática. Sigue la polémica de si es o no es la voz de Diosdado. Hay suspicacia en medios y muchos advierten de quién sería la voz que presentó Nicolás en Televisión Nacional. Buenas tardes a los compañeros y las compañeras de los distintos equipos políticos parroquiales. Epa, Mario, saludo a ti, a todos los usuarios, las usuarias. 16 años está cumpliendo la hojilla. Esto es una
manifestación de aprecio del pueblo, mantenerse tanto tiempo. La detención de Álvaro Uribe genera polarización en el país. Paloma Valencia pide que haya una nueva constitución y el presidente Duque también se refiere pese a la coyuntura nacional. Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia, una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. Y ese no es un tema de coyuntura, es un tema estructural. La decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez es una decisión que debemos apoyar absolutamente todos los colombianos, una decisión seria, una decisión que demuestra su verticalidad. Y adicionalmente, no podemos permitir las continuas amenazas por parte de un sector político que busca asustar a las diferentes cortes para que no hagan su trabajo. Debemos respaldar y abrazar la institucionalidad como todos los colombianos. Yo rodeo a la Corte. Es la consigna de esta movilización popular desde la pandemia. Queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente. Xi Jinping lanza una última advertencia a Washington para que retire sus tropas del Mar del Sur y advierte de duras acciones militares en su contra. Se viene el tercer conflicto mundial, ya les contamos qué está pasando con las dos potencias mundiales. Atención, último minuto. Estados Unidos se va en contra del régimen para las próximas semanas, con el único fin de que Nicolás Maduro no siga en el poder en Venezuela, así como lo están escuchando amigos en Venezuela. Hace pocas horas, el enviado especial para el país caribeño, Elliot Abrams, afirmó que el presidente de los Estados Unidos está preparando nuevas estrategias con la misión de que el dictador no siga más en el poder allí, en el país petrolero. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo hacemos desde el 5 de enero de 2019 y lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas y trataremos de decirlo de todas las maneras posibles cada día. Elliot Abrams aseguró que la administración de Donald Trump está trabajando duro para que el dictador venezolano Nicolás no siga en el poder a fin de año y urge a la Unión Europea y a países latinoamericanos a imponer más sanciones en contra del régimen chavista para lograr ese objetivo lo más pronto posible. Señor presidente, estoy de acuerdo con eso. Han evitado que un gran número de personas ellos se han apoderado de varios de los partidos políticos más grandes, simplemente reemplazan la dirección de los partidos y les dan todos los bienes del partido, oficinas, los símbolos del partido a las personas que el régimen elige. Van a celebrar esta elección, dicen, el 6 de diciembre. Hay hoy en Venezuela 0 máquinas de votación, 0. Así que, ¿cómo van a hacer esto? Creo que desafía la comprensión. Y al igual que las elecciones presidenciales de 2018, esto va a ser otro fraude. Además dijo, esperamos que no sigan el poder para el final de año y estamos trabajando duro para que eso suceda, afirmó el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela este martes durante una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado. Porque no creemos que una elección libre en Venezuela sea posible con Maduro en el poder y el control del ejército y el control de la policía y el control de las pandillas colectivas con 2 o 3 mil agentes de inteligencia cubanos. No veo que eso sea una posibilidad de una elección libre. En las últimas horas había trascendido la posibilidad de un eventual diálogo entre el gobierno norteamericano y el régimen chavista. Incluso una delegación de Noruega habría viajado a Caracas para analizar la situación del país caribeño. En línea con lo que expresaron los funcionarios de la administración del gobierno de Donald Trump, Abrams fue tajante. Con Maduro estamos dispuestos de hablar de su salida. Si quiere quedarse en Venezuela o irse, es su problema, pero de ninguna manera hablaremos con él de quedarse en el poder. Hay un espectro, senador, y supongo que al final podría bloquear a Venezuela. Eso es un acto de guerra, pero podría hacerlo y podría evitar que las naves entren y salgan. Obviamente hemos elegido no hacer eso. Hablamos con los chinos sobre esto, hablamos con los rusos sobre esto. No creo que ninguno de ellos tenga mucha confianza en Maduro. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que ha puesto en Venezuela este año, específicamente es 0, están retrocediendo. Los rusos están sacando dinero de Venezuela, tratando de recuperar su dinero, pero permitimos la protección política y la protección en la ONU. Además, urgió a Canadá, la Unión Europea, los países
países signatarios del Tratado de Río a imponer más sanciones contra Nicolás. Necesitamos más sanciones personales, de las del tipo que Canadá, la Unión Europea y los países del Tratado de Río han hecho. Necesitamos más restricciones de viajes. En este caso, cuantas más sanciones, mejor, porque ponen más presión sobre el régimen. Para evitar que Maduro continúe en el poder, Abrams dijo que el pueblo venezolano debe reaccionar contra las elecciones legislativas en Venezuela el 6 de diciembre y consideró que la comunidad internacional, incluidos los 59 países que reconoce como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó, también deben rechazar estos comicios como un completo fraude. El 6 de diciembre, Venezuela celebrará las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, y a las que el grueso de la oposición venezolana no se presentará por considerarlas un fraude, lo que deja vía libre para que el chavismo retome el control de este órgano que desde el 2015 está en manos de los opositores. Al respecto, Abrams adelantó que Washington no reconocerá la legitimidad de estos comicios y va a continuar reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y jefe de Estado interino, independientemente de cualquier resultado. Unas elecciones corruptas no cambiarán el estatus de Guaidó. Nuestra política es que reconocemos a Juan Guaidó como presidente. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas, sostuvo. Por su parte, recordó el alzamiento militar del 30 de abril del 2019, cuando un gran número de uniformados se rebeló al dictador. Sobre las diferentes versiones que surgieron ese día, Abrams dijo: no tengo la información de inteligencia precisa, pero una versión dice que Cilia Flores se fue y otra que el embajador de Rusia se encontró con Maduro y lo convenció de no irse. Esto significa un gran apoyo para las aspiraciones del presidente interino Juan Guaidó y de todos los integrantes de la oposición venezolana, que esta semana acordaron no ir a las elecciones el 6 de diciembre propuestas por la CNE y que consideran fraudulentas y sesgadas. Abrams, que impulsa la remoción de Maduro en el cargo, dijo que Estados Unidos respaldará a Guaidó sin importar el resultado de la elección y predijo que otros países también comparten este sentimiento. Esa elección corrupta no va a cambiar la condición de Guaidó y no creo que puedan encontrar a nadie en el liderazgo de la oposición que diga otra cosa. Los principales partidos de la oposición de Venezuela acordaron no participar en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre tras considerar el proceso que es un fraude. Por su parte, el canciller venezolano de la dictadura, Jorge Arreaza, escribió en un Twitter que el gobierno de Trump está en la fase terminal y pretende alargar sus agónicos y fracasados planes para impulsar la salida de Nicolás una vez termine el actual periodo legislativo encabezado por Guaidó. Los parlamentarios estadounidenses de ambos partidos apoyan a la oposición liderado por Juan Guaidó, que controla un país cuya economía está hecha añicos por parte de Nicolás Maduro. Según la Organización de las Naciones Unidas, unos 5 millones de venezolanos han emigrado desde finales del 2015 por la crisis social económica marcada por la escasez de productos básicos y de medicamentos. Elliot Abrams, sin embargo, fue cuestionado duramente por el senador demócrata Chris Murphy, quien lo interrogó por la posición escéptica que Estados Unidos optó frente a los intentos de la mediación de Noruega. Debemos ser claros en nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio. Ha sido implacable desastre. Debemos ser claros en que nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio ha sido un implacable desastre. Y si no somos honestos sobre eso, entonces no podemos autocorregirnos, dijo Murphy al diplomático. Y entonces nos han puesto en una posición en la que estamos reconociendo a alguien como líder de Venezuela que no controla el gobierno, ni la Fuerza Armada, ni ocupa el cargo. Elliot Abrams, en respuesta a otra pregunta del republicano Ted Cruz, insistió en la esperanza del gobierno de una pronta caída de Nicolás. Obviamente tenemos la esperanza de que no sobreviva este año y estamos trabajando duro para que eso ocurra. Un integrante del gobierno colombiano señaló que el silencio de Venezuela por las declaraciones de un jefe del Ejército de Liberación Nacional en las que juró lealtad al régimen de Nicolás Maduro es visto como la confirmación de la alianza de esta guerrilla con el gobierno de Venezuela. Así lo aseguró el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien dijo que el régimen dictatorial de Maduro no ha mencionado una sola palabra sobre el video, algo que nosotros interpretamos como la confirmación de la alianza perversa entre el ELN y Nicolás. El periódico El Tiempo publicó hace algunas semanas un video en el que alias Eduard del Frente Oriental del ELN le dice a Nicolás que cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta el fin. Compañero, comandante y jefe, Nicolás Maduro Moro, cuente con el Ejército de Liberación Nacional. Somos leales a Venezuela.
El gobierno colombiano sigue exigiendo una explicación tanto al Comando Central del ELN como al gobierno de Nicolás Maduro sobre la alianza perversa. Para el comisionado, este silencio de Venezuela es una confirmación de que el ELN está juntando esta larga lista de delitos que ha venido cometiendo en traición a la patria. Porque una cosa es una guerrilla que dice tener reivindicaciones sociales dentro del territorio colombiano, pero otra es la alianza con la dictadura para afectar nuestra soberanía y nuestra democracia, concluyó Ceballos. El gobierno colombiano ha acusado a Venezuela por proteger al ELN e incluso asegura que varios jefes de esta guerrilla están en el país. Atención, el Comando Sur establece contacto con militares venezolanos para el día después. El funcionario de la Casa Blanca admitió que hay contactos con militares venezolanos y confirmó que seguirán reconociendo a Juan Guaidó aún después de las elecciones de Maduro. El gobierno estadounidense está en contacto con militares activos de las Fuerzas Armadas en Venezuela, explorando opciones para restaurar la democracia en Venezuela. El Comando Sur lo está intentando. Están en contacto con militares en estos momentos en Venezuela. Estamos constantemente pensando a quienes no hemos alcanzado, qué nos falta intentar, porque así como tú, todos queremos que esta política funcione y se restaure la democracia en Venezuela, dijo el funcionario. Hemos aprendido que hay militares que, a diferencia de otras dictaduras, son realmente parte de la estructura criminal. Hemos aprendido que hay muchos funcionarios y militares que quieren saber qué pasa después de que Maduro salga del poder. Por eso, sacamos el marco para la transición. Hemos aprendido que tenemos que acercarnos a los líderes militares de cualquier forma, agregó Abrams. En la misma declaración, el funcionario dijo que el apoyo a Guaidó no va a cambiar y que se mantendrá firme después de las elecciones convocadas por Maduro y a las que la mayoría de la comunidad internacional no reconoce y a las que no asistirán 27 partidos de la oposición venezolana. Las elecciones corruptas no cambiarán el estado de Guaidó, dijo, y agregó que seguirán reconociendo a Juan Guaidó después de enero del 2021 y estamos seguros que 60 países harán lo mismo, dijo Abrams. Además, el funcionario repitió el mantra que aclara: con Maduro estamos dispuestos a hablar de su salida. Si quiere quedarse en Venezuela o irse, de ninguna manera hablaremos con él sobre no sea salir del poder, finalizó. De otra parte, tras una resolución del Ministerio de la Defensa del régimen venezolano, se confirmó el ascenso del ministro del Interior y de Justicia, Néstor Reverol, de mayor general de la Guardia Nacional a general en jefe de la categoría efectivo de comando. El documento reza que asciende al grado de general en jefe en la categoría efectivo del comando con antigüedad del 4 de agosto del 2020 al mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Luis Reverol Torres. Extra. Último minuto. Atención Venezuela, esto es lo que está pasando en Venezuela este martes. El líder opositor y presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó, hizo un llamado de atención a que todos los venezolanos se movilicen a la militancia opositora rechazando los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre y a que la mayoría, que son antimaduristas, han optado por no presentar sus candidaturas porque lo consideran un total fraude por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. La dictadura está derrotada en su farsa antes ni siquiera haber avanzado unos días. Ya la desconoce el mundo, ya la desconoce también institucionalmente Venezuela y la mayoría del país. Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla, dijo Guaidó, que preside una de las dos directivas que dicen controlar el Parlamento. Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla. Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo. Durante una sesión virtual del órgano en la que la oposición reiteró su negativa de participar en estas elecciones. Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo, una pandemia, añadió el dirigente a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela. En una pandemia, la dictadura trató de comprar diputados y simplemente logró lo que sabíamos que iba a lograr. Están sancionados por la Unión Europea. El lunes, la oposición reiteró que las elecciones de diciembre son un fraude, mientras que en la sesión parlamentaria de este martes aprobaron un acuerdo para dejar por escrito su rechazo al fraude electoral que se pretende materializar el próximo 6 de diciembre. Que debe haber responsabilidad en el accionar. No están traicionando a un parlamento, a unas siglas de unos partidos políticos, están traicionando a la vida misma de los venezolanos, a la república, al país entero. Han vendido la patria, en este caso, a intereses económicos. Convalidar una farsa, una trampa, un fraude, simplemente abona a una dictadura que mantiene más de 400 presos políticos, a 5.000 refugiados y 7 millones de personas que están en crisis humanitaria compleja. Sufre, duele en este momento profundamente el país. Así que esta postura digna, firme, que hemos asumido en conjunto, unitariamente,
un liderazgo responsable, que debatió, que deliberó, que unificó criterios y que tiene pendiente sin duda tarea para ejercer la mayoría que se nos encomendó institucionalmente desde el Parlamento, pero también en la calle. Dijo Guaidó para respaldar la postura de los partidos opositores y señala que hay una agenda, escuchen bien, con pasos importantes que se van a ejercer, la mayoría en diferentes formatos y esquemas, pero no dio más detalles al respecto porque estos son pasos importantes para la transición. Todos tenemos un rol, los venezolanos tienen un rol en este proceso, desde comunicar efectivamente hasta ejercer su derecho a vivir libres, a ejercer el derecho a ser mayoría, a vivir con dignidad y en libertad. Por el contrario, tenemos que ganar ambas batallas, la batalla por la vida y entender el contexto de la pandemia y la batalla por la libertad. Guaidó también dijo que los opositores han asumido la tarea de generar una transición política y que éstas no se decretan, sino que se construyen. Así que tenemos pasos importantes que dar los próximos días, el pacto unitario, la gran convocatoria a ejercer la mayoría en sus diferentes formatos, esquemas y formas, entendiendo la pandemia y la vulnerabilidad y fragilidad del sistema de salud venezolano, que no podemos sumar a propagar un virus, por el contrario, tenemos que ganar ambas batallas. Todos tenemos un rol, los venezolanos tenemos un rol, insistió sobre movilizar a los venezolanos más preocupados por el COVID que causó el deceso de 187 personas tras 21.000 contagios. Atención, noticia de última hora. Atención, el diputado opositor Juan Manuel Olivares denunció que los decesos por COVID en Venezuela duplican la cifra oficial que presenta Nicolás a través de su alocución en televisión. Al menos 349 personas han perdido la vida por COVID-19 en Venezuela, según denunció este martes el diputado opositor José Manuel Olivares, lo que supone casi el doble de los 187 decesos que figuran en las cifras oficiales difundidas por el régimen de Nicolás. Hasta el momento podemos registrar 175 personas sin vida adicionales a lo que reporta la dictadura, dando un número real de 349 venezolanos que han perdido su vida por el COVID-19, aseguró Olivares en una sesión virtual de la Asamblea Nacional del Parlamento, antes que la dictadura brindara un nuevo balance que ubica solamente 187 decesos. Ojalá los insultos de Nicolás Maduro resolvieran su improvisación. Ojalá los insultos de Nicolás Maduro salvaran vidas. Pero la verdad es que hoy sigue tomando medidas erráticas, erradas, llenas de improvisación y de impericia. El parlamentario fue nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para la salud y la atención sanitaria. Subrayó que hasta el momento han perdido la vida 38 médicos por el COVID. Ya son 38 colegas médicos que han perdido su vida, con un 22% de calidad, la más alta de toda la región. Es decir, Venezuela es el país donde más se mueren miembros del personal de salud. Finalmente, el congresista condenó que Nicolás prefiera comprar máquinas electorales para comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, que la oposición considera una farsa, y no ventiladores para salvar vidas. Que nombra al Potro Álvarez como encargado de la salud de los venezolanos. Los quiere negar, pero lo nombró, porque es un improvisado. Una dictadura que con su Ministerio de Ciencia y Tecnología manda a ponernos aceite de malojillo. Una dictadura que con quien usurpa el Ministerio de Salud nos manda a poner goticas de Prevengovir bajo la lengua para evitar el COVID-19 con medicina homeopática o curar en terapia intensiva con medicina homeopática. Última hora. Extra. Último minuto. Atención Colombia, se viene una constituyente, dijo el presidente, que reformar la justicia es necesidad del país. Así lo señaló el primer mandatario, quien dijo que modificar la constitución es un proceso largo y que los cambios para la justicia en Colombia deben ser con velocidad. Al ser cuestionado por el periodista Luis Carlos Vélez acerca de la directriz que promovió su partido, el Centro Democrático, sobre una asamblea constituyente, el mandatario dejó entrever su postura. Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia, una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. Y ese no es un tema
de coyuntura, es un tema estructural. Un proceso constituyente es un proceso importante, pero es un proceso largo. Yo creo que aquí se trata de reconocer, más allá de la coyuntura del país, que necesita una reforma a la justicia, afirmó el presidente Duque en diálogo con la FM. Agregó que la conciliación al respecto de una hipotética reforma constitucional no le corresponde solamente al Centro Democrático, sino también a los demás sectores políticos del país. Tendremos la conversación no solamente con el Centro Democrático, sino también con otros partidos, porque creemos y tenemos que buscar el mecanismo más eficaz y más veloz para poder hacer esta reforma a la justicia en Colombia. Clama desde hace mucho tiempo el presidente y dijo en varias veces que la reforma a la justicia no pasa por la coyuntura del orden de detención domiciliaria contra Álvaro Uribe, sino que es un tema estructural que el país necesita desde hace varios años. Más allá de la coyuntura, se requiere hacer justicia más cercana al ciudadano, que le dé la tranquilidad, que mantenga elementos de garantía para el ejercicio de la defensa, añadió en esa frecuencia radial, con el fin de buscar y de que diera una respuesta contundente. Luis Carlos Vélez le preguntó de nuevo sobre la constituyente y el presidente le dijo, sentenció: la respuesta de reforma a la justicia es necesaria. Hay un gran consenso. La forma la tendremos que mirar con los partidos políticos de tal manera que podamos conciliar la urgencia de la reforma con mayor velocidad y el mayor alcance, dijo Iván Duque. Atención, noticia de último momento. De otra parte, Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente en la historia moderna de Colombia, el de mayor caudal electoral de las 2 últimas décadas, pasó ayer su primera noche en arresto domiciliario junto a la familia. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, esta ordenó su detención en el caso de la supuesta manipulación de testigos y en la que él es acusado de fraude procesal y de soborno. Esta medida jurídica, la primera de este tipo contra un ex jefe de Estado, tendrá consecuencias imprevisibles en el escenario político. Es un hecho político trascendental, porque Uribe fue muy popular cuando gobernó y se ha mantenido vigente, dice Jan Bassett, politólogo de la Universidad del Rosario, la apertura que había impuesto el presidente Iván Duque al principio del año, buscando más gobernabilidad al incluir las fuerzas como Cambio Radical y la pandemia, aplacaron la pugna en el país, pero este hecho puede crear un brote de la polarización. Adelante. Uribe, fundador del Centro Democrático, ocupa una curul en el Congreso tras convertirse en el 2018 en el senador más votado de la historia, y aunque había anunciado que pensaba no volver a participar en las elecciones, la decisión deja huérfana de momento a la colectividad gobernante. La resolución sobre su curul es materia de investigación, aunque la certeza es que no hay en el horizonte este partido dirigente de semejante envergadura. Es posible, al menos por las primeras declaraciones de ayer de sus pesos pesados, que busquen radicalizar su discurso y pongan en la discusión los beneficios para quienes dejaron las armas y fueron favorecidos en curules en el Congreso. Anoche, por ejemplo, enviaron un primer mensaje de que las cosas serán distintas y la bancada al completo se retiró de la sesión habitual en señal de protesta. Hay un escenario en el cual el proceso se alarga durante todo el 2021. Eso va a imposibilitar que el senador Uribe esté presente en el Congreso. Estaría dando dinamismo a su bancada al ser aglutinador de las tendencias políticas dentro del Centro Democrático, pronostica Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Bogotá vive una jornada atípica por cuenta de la justicia, dada la orden de la detención contra el expresidente y el senador Uribe Vélez. En varios sectores de la capital de la República se realizaron cacerolazos en respaldo a la justicia, pero también en apoyo al senador Uribe. Integrantes del partido político Centro Democrático convocaron marchas organizadas en Bogotá para rechazar la medida tomada este martes por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente. Pese a la restricción por parte de la alcaldía de realizar marchas desde que inició la cuarentena por la pandemia del COVID, la medida privativa de libertad decretada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en contra del expresidente Uribe también conlleva efectos de carácter administrativo. Una vez en el Congreso de la República se haya informado oficialmente de esta decisión por parte del alto tribunal, la mesa directiva deberá proceder a suspender de su cargo a Uribe como senador del Centro Democrático. Así lo informaron varias fuentes políticas luego de que se conociera el fallo por parte de los magistrados del alto tribunal. Estoy seguro que el expresidente Álvaro Uribe, en el transcurso del proceso, logrará demostrar su inocencia. Sin embargo,
En este caso, no cabría la aplicación de la figura de la silla vacía, teniendo en cuenta que los delitos de los cuales está siendo procesado el exmandatario no son objeto de este tipo de sanción. Aunque Uribe deberá salir temporalmente del Congreso, su curul podrá ser reemplazada por la siguiente en la lista de los candidatos que el Centro Democrático presentó para las elecciones. Jenny Rosso Zambrán, quien fue diputada del departamento de Cundinamarca, sería la persona encargada de ocupar ese puesto de manera temporal o absoluta en caso de que un juez lo determine la culpabilidad de Uribe. La silla vacía solamente aplica para delitos graves y de lesa humanidad como tener relaciones con grupos armados ilegales, narcotráfico o casos de corrupción, más no para el fraude procesal o soborno, conductas por las cuales el líder del Centro Democrático está siendo procesado. En caso de que el exmandatario decida voluntariamente renunciar a su curul para adelantar su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, el Congreso deberá proceder a llamar de forma inmediata a Rosso para que ocupe el escaño que quedaría libre en el Congreso. Atención, último minuto. Noticia internacional. Las relaciones entre China y Estados Unidos están a punto de intensificarse después de que Pekín advirtiera a Washington que advierten la paz y la estabilidad en la región ante una visita oficial a Taiwán. Washington anunció esta semana el primer viaje a Taiwán en 6 años de un funcionario estadounidense. Tras el anuncio, China anunció su oposición a cualquier reunión entre Estados Unidos y Taiwán que pueda dañar la estabilidad de la región y exigió el cese de las relaciones diplomáticas. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, Wang Wenbin, dijo: China se opone firmemente a los intercambios oficiales entre los Estados Unidos y Taiwán. Instamos a los Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola región, detener toda forma de intercambio oficial con Taiwán y abstenerse de enviar señales equivocadas a las fuerzas de independencia de Taiwán. Con las tensiones entre China y los Estados Unidos en un punto bajo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, también dirigió una crítica velada a Beijing sobre su manejo de la pandemia del COVID y la falta de transparencia sobre esta misma. Taiwán ha sido un modelo de transparencia y cooperación en la salud mundial durante la pandemia del COVID y mucho antes de ella. Espero con interés transmitir el apoyo del presidente Trump al liderazgo de Taiwán en materia de salud mundial y subrayar nuestra creencia compartida de que las sociedades libres y democráticas son el mejor modelo para proteger y promover la salud. El señor Azar será el funcionario de mayor rango en el gabinete americano desde 1979, cuando los Estados Unidos reconocieron a su gobierno para visitar el país, aunque todavía no se ha fijado una fecha especial. En virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, no solamente reconocen el gobierno de Taiwán, sino que también confirman que Estados Unidos proporcionará a la isla armas necesarias para protegerse. Aunque Washington ha considerado el viaje como una oportunidad para reforzar la cooperación en materia de salud, también reafirma los lazos de Estados Unidos en la isla en medio de una acumulación de armas en el mar de Asia Oriental. El primer ministro de Xi Jinping ha expresado su deseo de poner a la isla bajo el principio de una sola nación, a pesar de su autonomía. Dentro del principio, Taiwán se considera parte de Beijing continental y se reunificará con esta nación. En medio de esta política, el gobierno taiwanés ha advertido del aumento de ejercicios militares cerca de la isla. Los aviones de Beijing se han aventurado en el sistema de defensa antiaérea de Taiwán múltiples veces, causando que el primer ministro de este último, Su Tseng, advierta de la intención de Beijing de usar la fuerza para recuperar la isla. Pekín es muy grande y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para tratar con Taiwán. Xi Jinping, siempre con una epidemia tan grave, ha enviado sus aviones y barcos alrededor de Taiwán, perturbando realmente a Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, también advirtió del aumento de la presencia militar de Beijing, que es un refuerzo para preparar la recuperación de la isla. En cuanto a la tendencia a largo plazo, Xi Jinping parece estar aumentando gradualmente su preparación militar, especialmente en el aire o en las aguas cercanas a Taiwán. Los Estados Unidos han enviado barcos a la región con el fin de defender la isla. Japón también ha aumentado su capacidad militar en el mar meridional para hacer frente a las agresiones de Xi Jinping. Las tensiones se han intensificado después de que Japón informara de la mayor presencia de buques patrulleros de Xi Jinping en la región desde el 2012. Además del mar meridional, los Estados Unidos declaran su intención de defender estas aguas contra Beijing. La Marina de los Estados Unidos aumentan las patrullajes en la zona. Los Estados Unidos cada vez están más preocupados por el desarrollo de lo que el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó el imperio naval de China. También declaró ilegal cualquier ganancia territorial hecha en el mar meridional. El mundo no permitirá que Beijing
trate el mar meridional como su imperio marítimo. América está con nuestros aliados y socios del sudeste asiático en la protección de sus derechos soberanos a los recursos marítimos en consonancia con los derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, señaló Pompeo. Estamos ante un nuevo conflicto mundial, el tercero de nuestra generación, o solamente serán escaramuzas y esto se convierte en un conflicto mediático. ¿Qué opinan ustedes? Leemos sus comentarios. Si les gustó este video, por favor, manito arriba. Gracias por compartir, por el apoyo que es importante para nosotros continuar con nuestra labor informativa. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video.